¿Qué hizo Jesús en los 3 días que mediaban entre su muerte y su resurrección? Voy a tratar de ser lo más escueto posible. Lo primero que debemos destacar es que la doctrina del descenso a los infiernos es una que aparece en el credo de los apóstoles, lo que supone que había sido sostenida por los cristianos primitivos anteriores al primer concilio de Nicea. La razón de esta aceptación descansa en una base bíblica que ha sido sostenida desde la interpretación literal de la tradición escrita. Si los creyentes primitivos lo entendieron así, de forma literal, entonces nosotros debemos también acercarnos al pasaje de esa manera. El pasaje en cuestión es 1 Pedro 3:19 y la base petrina de ese dogma le inyecta autoridad para su inclusión en el credo oficial de la Iglesia. Ahora, ¿a qué se refiere Pedro con que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados? Aunque hay varias opciones, la mejor sería la que nos deja saber la lectura natural del pasaje. El pasaje nos brinda un contexto en el versículo 18. Jesús murió en el Espíritu y resucitó también en el Espíritu. Aquí se abre una línea donde la muerte de Cristo es el terminus ad quo o punto de inicio y su resurrección es el terminus ad quem o punto final. En el ínterin de ese término, el apóstol agrega un hecho significativo en el verso 19. Ese hecho es la predicación de los espíritus encarcelados. Ahora, por predicación, en el texto griego no se refiere a la evangelización o proclamación de buenas nuevas para convicción del oyente. Tampoco es un llamado al arrepentimiento. El término usado es ekúrethen, relacionado con el querigma, y que generalmente, dependiendo del contexto en el cual se use, incluye la proclamación dada por un rey cuando ha ganado una guerra. Así que Cristo proclamó su victoria, no predicó en el sentido evangelístico a los espíritus encarcelados. La identidad de los espíritus encarcelados se halla descrita en el versículo 20. Son aquellas entidades que desobedecieron en otro tiempo, los días de Noé. El término neumasin, traducido como espíritus, podría bien aplicarse, otra vez dependiendo del contexto, al elemento racional del ser humano, pero también a los ángeles y a los demonios. Por la intención del pasaje, y más si lo conectamos con otra carta de Pedro, 2 Pedro 2:4, el término debe ser adjudicado a los ángeles desobedientes de los días de Noé que fueron encarcelados. Por 2 Pedro 2:4 y 5 sabemos que Pedro asumía la tradición ya expuesta en pseudoepigráficos como Enoc de que los Benei Elohim de Génesis 6:1 eran ángeles que copularon con mujeres. De modo que este pasaje es un guiño a esa tradición. Además, se asume que están encarcelados por su desobediencia, lo cual excluye a los justos del seno de Abraham, porque ni vivían en tiempos de Noé, ni tampoco fueron desobedientes. De modo que al final, entre su muerte y su resurrección, Cristo proclamó su victoria a los mismos ángeles que desobedecieron a Dios en los días antediluvianos. La razón de por qué lo hizo parece no haber sido revelada, aunque una respuesta plausible sería la que nos pareciera indicar el verso 22b. Cristo resucitó de entre los muertos y luego ascendió a los cielos para sentarse a la diestra de Dios, y por ende a Él están sujetos ángeles, principados, autoridades y potestades. Al proclamar su victoria a los ángeles encarcelados por su desobediencia, los estaba sujetando por debajo de sus pies. Por tanto, ¿qué hizo Jesús entre su muerte y resurrección? Proclamar su victoria a los ángeles desobedientes de Génesis 6:1 para sujetarlos debajo de sus pies. Esta es, señores, la lectura natural del pasaje. Soy Néstor Díaz y esta fue una cápsula teológica.